ahora sí está muy bien. Revisamos ya nueve, bueno, no nueve, siete reglas de inferencia. Las vimos muy a detalle, lo que es el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, la simplificación, la conjunción, la adición y el silogismo disyuntivo, también conocido como modus tollens ponens, ¿no? Y pues en las semanas anteriores tuvieron ustedes constancia de las tablas de verdad que validan a estas como tautologías, además de que tienen en esas presentaciones y en esas clases pues definiciones muy específicas de cómo opera cada una de estas reglas, ¿no? Y también hablamos de qué cosa es una tautología y qué cosa es una verdad lógica y por qué inferir de esta manera pues se considera inferencia deductiva y qué es una inferencia deductiva y por qué sería padrísimo que todo pudiéramos deducirlo, pero pues no siempre tenemos toda la información necesaria para deducir y no siempre estamos en contextos que son pues planamente extensionales, ¿no? Donde podemos determinar valores de verdad específicos para cada cosa. Entonces, la lógica y las ciencias formales tienen un espacio diferente en la forma en la que lo tenemos que concebir con respecto a las ciencias empíricas o con respecto a las ciencias sociales o con respecto a nuestros propios pensamientos. Entonces, esa es una cosa que hay que saber, que no nos tenemos que equivocar como personas que están haciendo lógica, uno. Pero dos, no tenemos que perder de vista que pues este es un modelo muy deseable de correlación de consecuencia lógica, que cuando queremos decir que nosotros tenemos algo claro o cierto, pues buscamos un esquema que podamos defender como válido y que además sea accesible a todas las personas e incluso a todas las manifestaciones de lógica. Entonces, por eso nos gusta el modelo de la lógica clásica, porque cualquier relación de consecuencia lógica, incluso relaciones de consecuencia lógica que trabajen con nociones de inferencia no deductiva, pues también se beneficia de ser cercano a este esquema, porque pues no queremos cancelar las nociones de consecuencia lógica. Algo que no queremos, esto lo hemos hablado, pues es la trivialidad. Y no estamos hablando de lógica, estamos hablando de la vida. No queremos que todas las cosas se sigan de lo que sea, ni queremos que cualquier demostración sea admisible. Eh, en fin, no quiero desviarme mucho hoy. Entonces, estas son las reglas de inferencia que hemos visto más a detalle. Aquí faltan tal vez nada más los dilemas y seguramente otras reglas que ustedes se habrán topado ya por algunos libros que han revisado, que son muy útiles. En otro momento tal vez podríamos ver el formulario extendido, pero estas son las indispensables para, para lo que queremos hacer, que es leer a Frege en este momento. Y también vimos estas reglas de equivalencia. Vimos también exhaustivamente, tal vez con un detalle absurdo, por qué aceptamos la doble negación como una regla de equivalencia y por qué aceptamos la conmutación. Eh, la doble negación, pues que se aplica para la conectiva monádica, ay, perdón, la conectiva monádica única con la que trabajamos, que es la negación, y la conmutación, que funciona con al menos tres conectivas diádicas de las que hemos visto, que son la conjunción, la disyunción y el bicondicional. Y que lo que decíamos, la clase, ya no sé en qué clase, pero en alguna de las anteriores, es que son tablas de verdad que son simétricas en contraste con la implicación. En el caso de la implicación, lo que vimos es que la implicación por su tabla de verdad pues no puede sencillamente conmutarse, sino que se le aplica una transposición. ¿Y qué implica la transposición? Sí que cambian de lugar, de cómo están escritos a la derecha o a la izquierda del condicional, eh, pero que cuando cambian de lugar tienen que cambiar de signo. Entonces eso lo vimos bien exhaustivamente la clase pasada. Dijimos no hay conmutación como tal en la implicación, sino que hay transposición. Y no solo eso, sino que también vimos la implicación material, que es, junto con la ley de Morgan, que está ahí abajo, una de las reglas más importantes para entender de qué va la lógica clásica. ¿Por qué?
porque es una regla que nos dice todas las relaciones de implicación que tú tengas son equivalentes a una relación de disyunción. Una disyunción donde aquella proposición que jugaba el rol de antecedente se niega y donde el consecuente se queda igual. Y verificamos que esa equivalencia es legítima, que es lo mismo decir una cosa que la otra. Pero no solo eso. Además vimos que las relaciones de disyunción son equivalentes a la negación de relaciones de conjunción. De eso se tratan los teoremas de Morgan. Esa es la genialidad. Lo que es lo mismo es que si tú tienes la negación de una conjunción, pues entonces tienes la afirmación de una disyunción, donde aquellos que eran coyuntos ahora son disyuntos y están negados. Y viceversa, si tú negas una disyunción, tienes una negación de esos que eran disyuntos, pero ahora en conjunción. Pero no se les olvide, por favor, y aquí debí escribirlo de otra forma, pero bueno, lo pueden ver como cuando ustedes están de otakus leyendo mangas. Si lo leen de la derecha a la izquierda, de aquí para acá, la equivalencia también es la misma. Recuerden que este símbolo no, bueno, para empezar, que en lógica propiamente no existe la derecha y la izquierda. Es decir, para las entidades lógicas le da lo mismo. Eso es para nosotros que estamos escribiendo y que leemos. Entonces, no se les olvide, sobre todo en este caso es muy importante, que así como es equivalente la relación de la izquierda hacia la derecha, es equivalente de la derecha hacia la izquierda. Entonces, eso significa que una disyunción cualquiera es equivalente a la negación de una conjunción y una conjunción es equivalente a la negación de una disyunción. Lo que tienes que verificar ahí es que se distribuyan correctamente las negaciones de los coyuntos o disyuntos según sea el caso. Y hoy tenemos un caso para eso, entonces espero que quede claro. Podemos, no, iba a decir yo, podemos ver exhaustivamente los casos, pero eso ya lo hicimos la clase pasada. Oye, qué buen curso. O sea, si les queda duda de cómo se hace de cuáles son los casos posibles, bueno, eso ya lo revisamos la clase pasada, cuando niegas una conjunción o cuando tienes una disyunción de cosas, a qué es equivalente como la negación de una conjunción. Entonces eso ya no es necesario que lo veamos, aunque por supuesto si tienen duda, por supuesto que sí nos podemos regresar ahí y ver más ejercicios exhaustivamente. Bueno, entonces quedó demostrado y quedaron exhaustivamente revisados los casos posibles de las combinaciones posibles donde que podemos tener para estas 5 reglas, que 5 pues son relativamente pocas con respecto al total de 10 que son en total del sistema copy de reglas de inferencia y equivalencia. Es decir, suelen ser 9 de inferencia y 10 de equivalencia, o sea, 10 y 9. Y en este caso estamos trabajando con 7 de inferencia y 5 de equivalencia, o sea, pues sí son bastante poquitas, son 12, pero entendiendo bien estas, de hecho, creo que en algún otro momento podemos muy rápido darles las reglas de equivalencia que faltan, y por una parte, y por otra, ustedes van a intuir que hay ciertas relaciones que se pueden hacer. Entonces, creo que esta forma en la que lo hemos llevado es favorable, espero estar en lo correcto. Por una parte. Por otra, sé de cierto que esto es suficiente para que nos acerquemos a la lectura de Frege, que es el objetivo que estamos persiguiendo aquí. Entonces, podemos seguir por ahí. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Creo que no, tampoco hay comentarios en el chat, entonces continúo. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? Pues demostraciones, ¿no? Que es de lo que se trata la clase de lógica. Entonces, tenemos esas 3 premisas y una conclusión que presuntamente se sigue de ellas 3. Pero este ejercicio tiene un poquito más de nivel porque no es tan obvio. Eh, si se fijan, si se toman un tiempo, dicen, oye, tal vez no es tan evidente como por dónde voy a conseguir una D implica no D. Solamente hay una D, pero está como antecedente en una implicación, entonces no es tan obvio. Y la relación que hay entre las otras premisas tampoco es tan clara, ¿no? Como que tienes a esta no R implica S y R y S aparecen, pero aparecen aquí, entonces seguramente hay que hacerles algunas equivalencias.
Y aquí tiene solamente a P, pero en ningún lado aparece Q, que además está en esta negación. Entonces ahí eso te dice ya va a haber que hacer relaciones entre las premisas uno y 2 y entre las premisas 2 y 3, pero ya tienes que hacer uso de tus superpoderes de las reglas de equivalencia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tienes que considerar es las premisas uno y 2, que en el consecuente de la premisa uno tienes la negación de una implicación, dice R implica S, y en el consecuente de la premisa 2 tienes una disyunción, la disyunción de no R con S, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué tiene que ver con nada? Bueno, vamos a ver. Si consideras primero a la premisa uno, D implica, no es el caso que R implica S, lo que puedes tener por transposición es que R implica S implica no D. Si se fijan que, bueno, solamente para reiterar rápidamente cómo pasó eso, lo que sucedió fue que cambiaron de lugar el, el consecuente, pasó a ser antecedente y el antecedente pasó a ser consecuente, pero se negaron. Esta negación se volvió una doble negación aquí, y pues como ustedes ya están grandes, pues ya no escriben esa doble negación, ya lo pasan directo, y esta D que estaba afirmada, pues se niega, y ya quedó. Y esa es la transposición de 1. Entonces, listo. Dices, ¿y ahora qué hago con eso? Bueno, te fijas en la premisa 2 y lo que ves es que en el consecuente tienes una disyunción donde el antecedente es, perdón, donde tienes uno de los disyuntos que es la negación de R y que R es el antecedente del condicional que está en la premisa 4. Entonces, eso significa que si tú hicieras un cambio en la premisa 2, pues entonces podrías tener algo en común entre eso nuevo que vas a tener y la premisa 4. Entonces, eso se traduce en que aplicas una implicación material solamente al consecuente de la premisa 2. Y fíjense muy bien que cuando aplicas esa implicación material, todo lo demás de la premisa se queda igual. Esa es una pregunta recurrente que ustedes empiezan a hacer en estos momentos de sus vidas, que es si le puedo hacer reglas de equivalencia solamente a una parte de la premisa que estoy trabajando, y la respuesta es sí. Y ustedes se preguntarían, bueno, pero ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Siempre recuerden que la respuesta con el tema de las reglas de equivalencia es pues por su tabla de verdad, porque lo que está en la premisa 2 es equivalente, la premisa 2 en extenso, es decir, toda la premisa 2 es equivalente a todo lo que está en el paso 5. Y eso sucede porque hiciste una equivalencia legítima en una de sus partes. Entonces, mientras tu equivalencia en una de sus partes sea legítima, puedes hacerlo así. Puedes también aplicar distintas, ya cuando ustedes tienen más pericia, aplican hasta 3 cambios en de un paso a otro. Y eso se puede hacer siempre y cuando esté justificado. Entonces, no se les olvide eso. Que no son las reglas por las reglas y que no es la demostración por la demostración, que hay muchas formas de hacer las demostraciones, pero que tienes que tener una justificación. Entonces, y sí tienes que saber cuál es la justificación, no nada más que se me ocurrió, ¿no? Entonces, la justificación es, hice este paso por esta regla. 1 y 2, sí puedes aplicarle reglas o equivalencias solamente a partes de premisas. Bueno, ya tenemos esa transposición y ahora ya tenemos también esa implicación material. Y lo que sucede y que ustedes observan naturalmente es que, bueno, dos cosas, que, que esta R implica S y este R implica S ahora son concordantes y que ahí ya se puede hacer un silogismo hipotético, claramente, pero lo interesante va a ser como el antecedente no es el caso que P y Q, ¿cómo lo vamos a obtener si no existe Q?
Ese es realmente el meollo del asunto con esta demostración. Entonces, antes de que lleguemos a resolver eso de misterio de P implica Q, bueno, pues vamos a ver este silogismo hipotético, que ustedes ya lo tienen muy claro, y pues que sencillamente te dice que cuando tengas, no es el caso que P y Q, pues vas a tener D, eso es lo que queda del silogismo hipotético de 4 y 5, y ahí lo que se vuelve relevante es la premisa 3, que es no P, y aquí es donde empieza la magia. Porque de no P puedes tener, no es el caso que P y Q. Y ustedes se preguntarían, ¿cómo lo haremos? Y yo les diría, pues no se les olvide que tienen su maravillosa regla de adición, número uno. Y número dos, no se les olvide que la adición no es magia, no es alquimia, no es trampa. Es verdad que si tú tienes algo, es válido y se sigue deductivamente que tienes ese mismo algo en disyunción con lo que tú quieras. Y lo que hemos dicho reiteradamente, lo que tú quieras incluye lo que necesitas. En este caso, A no Q. Y ustedes se preguntarían, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a necesitar no Q? Ah, pues muy sencillo, porque hay una relación entre las premisas 6 y 7, donde la negación de la conjunción P y Q puede ser equivalente a la disyunción de no P con no Q. Y eso sucede por la ley de Morgan. Es decir, si tú aplicas una ley de Morgan al paso 7 que tienes ahí, donde pusiste a no P en disyunción con no Q, pues entonces tienes no P y no P y Q, que es exactamente el antecedente de tanto de la premisa 5 como de la 6. Sí. Este, sí, ok. Bueno, hay un paso ahí innecesario, pero por lo pronto está bien hasta donde estoy viendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque ese paso último es el verdaderamente interesante de este ejercicio. Creo que no. Bueno, entonces continúo. En el 8 entonces tenemos esa ley de Morgan. Y el 8 lo que nos habilita es para hacer un modus ponens del que se sigue R implica S. No tiene mayor problema, ahí lo tienen claro, es el antecedente, entonces sigue el consecuente, porque concuerda no P y Q con no P y Q, y entonces se sigue R implica S. Y dado que ya tenemos R implica S, pues tendríamos también por modus ponens, no D. Desde luego que ustedes observan que podían no haber hecho ese modus ponens, sino directamente haber aprovechado el silogismo hipotético que ya habíamos hecho y haber llegado a... Ah, no, qué interesante. En un caso se sigue D y en otro no D. Fíjense muy bien si me estoy equivocando en algo, por favor. Pero según yo no. 5 y 4. Sí, sí me estoy equivocando en algo. En este caso, en la premisa 6, aquí, aquí falta una negación. Fíjense en silogismo hipotético de 5 y 4, el consecuente es no D, y aquí dice D, aquí va una negación. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Ahí claramente se me escapó. Este, pero bueno, invariablemente llegaríamos como del paso 10 a no D. ¿Hay duda con esto? Entonces, como tenemos esa no D, ay, perdón. Ya. Como tenemos esa no D, ahora la pregunta es cómo pasamos de no D a D implica no D, que además D implica no D es algo bien raro, ¿no? Es como una cosa implica su negación. Eh, es muy extraño. Y dirías, bueno, claramente la lógica no habla exactamente del mundo como lo conocemos ónticamente, ni ostensiblemente, ni varias otras cosas, sino que pues es un ámbito formal, extensional y que pues de esas características se siguen las inferencias que se pueden hacer. Entonces, no se les olvide de nuevo que pues tú tienes tu regla de adición, entonces tienes no D de no D por adición puedes tener también no D
Eso, por cierto, también es otra regla que se llama idempotencia. En otro momento tal vez la veamos. No, sí, seguramente la vamos a ver, pero bueno, por lo pronto ustedes lo podrían hacer por adición. Y de no de o no de, pues sencillamente eso es una implicación material y te queda de implica no de. Y ya, con la salvedad del error en el paso 6, pues quedó demostrado que de las tres premisas se sigue esta conclusión. Y lo siguiente que ustedes se preguntarían sería como que vale, ya podemos hacer pruebas o demostraciones más entretenidas, pero ¿a dónde va esto? Ah, bueno, aquí está nada más que decir la conclusión que queríamos. Eh, entonces ustedes observan varias cosas. Primero que pueden hacer las demostraciones de maneras distintas, pero quiero que observen otra cosa, o más bien les quiero plantear una pregunta. ¿Creen que esto se puede hacer sin modus ponens, que son las reglas que utilizamos, lo utilizamos al menos dos veces en esta demostración, lo utilizamos en los pasos 9 y 10? ¿Qué pasa si nos ponemos ese desafío de hacerlo sin modus ponens? Bueno, muy sencillo. Los pasos del 1 al 8 serían exactamente iguales y por supuesto trae exactamente el mismo error de la negación que falta aquí. Este, ¿Y qué es lo que tendrías que hacer para de aquí llegar a la conclusión si no tuvieras modus ponens? Y ustedes se preguntarían, ay, ¿por qué no vamos a tener modus ponens si es una verdad lógica? Pues por el puro ocio. Entonces ya. Este, lo que tendrías que hacer sería algo muy sencillo. Sería decir, bueno, si no tengo modus ponens, esas relaciones que están puestas ahí en forma de implicación, las convertiría a disyunción. ¿Por qué? Porque todas las inferencias que tú puedas hacer a través del modus ponens o a través del modus tollens, las puedes hacer a través del modus tollendo ponens, del silogismo disyuntivo. Entonces, ¿eso cómo se vería? Sencillo. Fíjense, no, ¿por qué estaba...? Ok, no salió como yo quería, por alguna razón se me perdieron unas diapositivas, lo cual está feo, pero bueno, vamos a revisarlo en este. Este, sencillamente, llegas hasta el paso 8, habíamos dicho, donde es el de Morgan, y en el paso 9 lo que harías sería una implicación material del paso 5, es decir, de esta implicación. Cuando le haces una implicación material al paso 5, lo que sucede es que la conectiva principal, que es esta implicación que estoy subrayando, se vuelve una disyunción, esta. Y que el antecedente, este que está aquí, se niega. Entonces, como ya está negado aquí, lo que pasa es que se negaría dos veces. Y como ustedes ya están grandes, pues ya no escriben esa negación. Entonces, en el paso 5, por implicación material, se vuelve una disyunción y listo. Y como ya es una disyunción, entonces entre el paso 8 y el 9, lo que puedes tener es un silogismo disyuntivo. Fíjense cómo eh, en el paso 8 tienes, no es el caso que P y Q, que es discordante con P y Q. Y de eso se sigue R implica S, que es lo que está en la premisa 10 por silogismo disyuntivo de 8 y 9. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces, ya llegaste a R implica S y no tuviste que usar modus ponens. Ahora, en el paso 7 lo que tienes es que es, perdón, en el paso 11 lo que tienes es que en el paso... ¿por qué es una implicación material de la 7? No entiendo. Ya, porque quiero... ok, bueno, porque aquí tengo, no es el caso que P o no es el caso que Q, y eso es lo mismo que no es cierto, implicación material de la 7, eso no está bien. Aquí hay algo mal, implicación material, pero no es de la 7. Es, es de la 6. La 6. En la 6 lo que tengo es
No es el caso que P y Q implica D. Déjenme borro todos los rayones que acabo de hacer. Ya, ahora sí. En la... Efectivamente, lo que interesa en este caso es la premisa 7, no es cierto, la 6, perdón, porque la 6 tiene esta implicación que dice, no es el caso que P y Q implica D. No es el caso que P y Q implica D, es equivalente a esto que está aquí por implicación material. Esta no es la 7, es la 6. Pues ahí hay otro error que hay que corregir, ¿no? Entonces, no es el caso que, bueno, siendo equivalente esto con esto, de la 8 y la 11, podemos hacer otro silogismo disyuntivo. ¿Por qué? Porque esta no es el caso que P y Q es equivalente a P y Q. Y como son discordantes, dije equivalente y eso es lo contrario de lo que quería decir, que tonta. Perdón, como entre 8 y 11 hay una discordancia con la premisa 8 y uno de los disyuntos, entonces por silogismo disyuntivo se sigue D. Y entonces así llegamos a estas dos inferencias, a R implica S y a D por silogismo disyuntivo sin utilizar modus ponens. Y por supuesto el resto de la demostración pues sería exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar aquí? Que hay muchas formas de hacer las demostraciones, que tal vez no necesitas todas las reglas, sino solamente unas cuantas, que algunas reglas las vas a poder demostrar utilizando otras. Entonces hay mucha flexibilidad y muchas cosas interesantes que hacer. Sí, Mau, exactamente, gracias, ese es el error que yo estaba cometiendo. ¿Hay alguna otra duda aquí? Creo que no. Ok, entonces, y esas son las conclusiones a las que quiero que lleguemos hoy. Hay infinitas formas de completar una misma demostración, por una parte, porque con las reglas para empezar, pues tu creatividad pues, juega un papel importante ahí. También puedes hacer muchas pruebas pues, redundantes, que no sean tan interesantes, que sean como con muchos pasos paja, digamos, y otras que no, que vas a decir, ay, mira qué demostración tan padre hice, ¿no? Con más poquitos pasos y como utilizándolos de forma ingeniosa. Entonces, eso es algo padre que hacer con lógica clásica. Pero además de que es padre hacerlo por el gusto de hacerlo, te da una comprensión de qué es lo que está pasando en la lógica clásica en realidad, que es a lo que queremos llegar. Entonces, uno, hay infinitas formas de completar una misma demostración. Y dos, las conectivas son interdefinibles, que fue lo que vimos específicamente con las reglas de implicación material y leyes de Morgan. Entonces, aparte de esas dos conclusiones tan importantes, hay otra cosa que quiero que tengan en mente, que todas las cosas podemos ponerlas, por ejemplo, en términos de implicaciones y negaciones. Y quiero que piensen esto un momento, porque que yo diga que todas las cosas, es decir, que todas las cosas en lógica se pueden poner en términos de negaciones e implicaciones, implica de alguna forma también que todas las cosas en lógica se pueden poner en términos de implicaciones y negaciones. Y que todas las cosas en lógica las puedes poner también en términos de conjunciones y negaciones. Lo que sí no puedes hacer con las conectivas que hemos trabajado es tenerlo todo en términos de solamente de implicaciones o solamente de conjunciones o solamente de disyunciones. Siempre vas a necesitar de los dos, ni tampoco de bicondicionales. Existen operadores locos, superociosos, que condensan más información, como son la barra de Sheffer o la daga de Quine. Específicamente la barra de Sheffer está pensada para ser un operador monádico que sea el único que necesitas y que puedes tener un sistema lógico completo que hace todas las cosas que hace con el que estamos trabajando y varios otros con una sola conectiva. Pero pues por supuesto es un sistema de repetición y de pruebas pues como que bien ocioso que sirve para cosas, sirve para entrenar gente cuando quieres que sea más diestra haciendo demostraciones y otras situaciones así, pero pues no para otra cosa. Serviría si tuvieras que programar algo y por alguna razón solamente pudieras tener un operador, pues bueno, entonces funcionaría, es útil.
pero pues no nos vamos a meter tanto en un tema tan poco informativo respecto a la forma en la que nosotros inferimos. Porque les recuerdo que el sentido de lo que estamos haciendo o el enfoque del curso es mantener los vínculos de lo que hacemos en lógica clásica con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento, con las cosas que pasan en la filosofía. Entonces, eso hace que tengamos un enfoque que tiene, desde el cual tenemos que estudiar bien las cosas formales, pero también no perder de vista las cosas informales. Entonces, estamos en esa intersección. Y bueno, por esto les digo, consideren eso, todas las cosas las podemos tener en términos de implicaciones y negaciones, pero también en términos de negaciones y conjunciones o de implicaciones y negaciones o de bicondicionales y negaciones por las reglas que ya aprendimos a utilizar. Entonces, eso es algo importante que quiero que tengan en mente porque nos va a ayudar mucho en el momento de leer a Frege, que ya llegó. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ilustre lo anterior. Piensen en este mismo argumento que vimos hace algunas semanas, o es de la clase pasada, no me acuerdo. Y es algo que ustedes ya demostraron, bueno, que ya vimos la demostración en una presentación, pero aquí lo verdaderamente relevante es si podemos convertir todo a implicaciones y negaciones. Y la respuesta hipotética es que sí, pero lo importante aquí es que lo demostremos. Entonces, en la primera premisa es más o menos fácil, porque lo que observas es que está una conjunción como premisa principal y perdón, como conectiva principal, y el coyunto del lado derecho es una disyunción que ya está negado el disyunto del lado izquierdo y sencillamente por implicación material se vuelve R implica S. Entonces ahí no hubo mayor problema. Lo interesante va a ser esta conjunción. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Ok. Entonces, lo interesante es esa conjunción, porque en esta conjunción lo que está, o la pregunta de fondo es, vale, las implicaciones, perdón, las disyunciones más o menos fácil se vuelven implicaciones, pero las conjunciones, ¿cómo? Y les tengo la siguiente estrategia. Normalmente les estoy diciendo que no tienen que escribir las dobles negaciones porque ustedes ya están grandes, pero en este caso es útil que al menos en lo que aprendemos este paso mortal, lo escriban la doble negación. Ahorita van a ver por qué. Entonces, observen que del paso 4 al 5 no hice otra cosa que poner una doble negación. Lo verdaderamente interesante es que esta negación lo que nos dice es, o a lo que apunta es a encontrar cuál es la forma en la que el paso 5 es equivalente a una disyunción. Y dado que el paso 5 es una conjunción, la única regla que nos ayuda con eso es la ley de Morgan. ¿Y cómo se vería el paso 5, que es la conjunción de no P con la doble negación de R implica S? Pues se vería así. Escribí la doble negación porque es más fácil ver que dices, mira, este está negado, aquí hay una negación, y como lo vimos la clase pasada, podemos decir que estas dos negaciones se distribuyen, que se van para acá, para afuera, por decirlo de alguna forma, y que esta negación que estaba aquí, aquí se queda, así de sencillo. Y cambió la conectiva de conjunción a disyunción. Y recuerden otra vez, si les queda duda de que hicieron bien la ley de Morgan, pues sencillamente háganla de regreso. Digan, sale, ya me quedó esto, pues entonces esto que está en el paso 6, pues sencillamente me pregunto qué pasaría si yo le hiciera una ley de Morgan a lo que tengo en el paso 6. Y lo que pasaría es que dices, mira, está la negación de esta disyunción, por lo tanto se va a convertir en una conjunción. ¿Y una conjunción de qué? Del disyunto de la izquierda negado, es decir, de no P, y del disyunto de la derecha también negado, es decir, va a quedar no, R implica S. Y te fijas que decía la premisa 5 y dices, ah, sí, dice lo mismo. Entonces sí le dice bien. Perfecto. Entonces ya tienes por cierto que sí hiciste bien esta ley de Morgan. Y como les dije, el paso de la doble negación es solamente propedéutico, es para que no nos confundamos en el momento de hacer la ley de Morgan.
Pero si ustedes tienen una mente privilegiada como la de Frege, por supuesto pueden pasar del paso 4 directamente al paso 6 por ley de Morgan, y es exactamente lo mismo, desde luego. Entonces, ¿duda hasta aquí? Espero que no. Eso es algo que se aprende bien con repetición, como todo en lógica, ¿no? Bueno, entonces, como ya tenemos esa ley de Morgan, déjame borro esto, ahí está. Como ya tenemos esa ley de Morgan, ahora el paso 6 ya está en términos de disyunción. Y que sea una disyunción, pues sencillamente implica que haciendo una implicación material, ya tienes pues ya tienes lo que estabas buscando. Ya está todo en términos de negaciones e implicaciones. Todo lo que era la premisa uno. Y pues eso está padre, ¿no? Porque pues, es lo que queríamos hacer y es lo que estamos demostrando. Entonces, el paso, la premisa uno ya está entonces demostrado que sí se puede tener o sí puede ser equivalente solo a implicaciones y negaciones. La premisa 2 es pues, solamente la negación de Q, entonces pues técnicamente ya está en términos de negaciones e implicaciones, sencillamente pues se trata de una relación muy sencilla, pero pues bueno, ya todo lo que tiene que decir el paso 2 está dicho en el paso 2 en términos de negaciones e implicaciones. Entonces nos vamos al paso 3. El paso 3 pues es también muy sencillo porque el antecedente de esa expresión está en términos de una disyunción, es decir, me refiero a esto. Y pues sencillamente habría que hacer una implicación material que quedaría así. No, recuerden que en este caso la implicación material se aplica en el interior del paréntesis, lo que está en el exterior, que es esta negación, se queda exactamente igual, y esta disyunción se volvió esta implicación, donde el antecedente está negado. Y, y pues ya, ¿no? Entonces, ya está puesto también la premisa 3 en términos de eh, implicaciones y negaciones. Entonces, quiero que observen que la premisa 1 es equivalente a el paso 7 por todas las justificaciones que están puestas aquí del lado derecho. Es decir, la justificación sí importa, pero lo que es verdad es que la premisa 1 es equivalente a lo que está en el paso 7. Lo ponemos así. Esto es equivalente a esto por una parte. Y por otra, que la premisa 3 es equivalente a la premisa, al paso 8. También es equivalente por la justificación que pusimos aquí, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, podríamos hacer esta sustitución. Si se fijan, lo que hice es que me traje esta equivalencia del paso 7 a y esta equivalencia del paso 8 a las premisas originales. Y sería verdad decir que este argumento, que además ya demostramos que es válido, y pues si no está demostrado que es válido, ustedes demuestran que es válido y listo, es equivalente al anterior. Sencillamente aquí está puesto todo en términos de negaciones e implicaciones. Y ustedes tal vez se preguntarían, pues, vale, sí, ya vimos que sí es cierto, pero ¿para qué queremos eso? Bueno, les recuerdo, tengan eso en mente mientras leen la introducción y las definiciones de conceptografía, porque va a ser de mucha utilidad que ya tengamos esto bien entendido y bien aprendido para cuando ustedes leen conceptografía. Es una experiencia completamente distinta. Y, y ya, con eso terminamos la clase de hoy, al menos la presentación. No sé si hay dudas. Si hay dudas, este es el momento. Si no, les anticipo, en este rato vamos a subir bueno, por supuesto va a subirse el video de esta clase, se sube la presentación corregida de los errores que encontré. Y tenemos de tarea entonces que lean la introducción de conceptografía y las definiciones. Por ahí está el archivo, entonces les indicamos las definiciones hasta el cuadro de posición. Y bueno, por hoy es todo. Si tienen alguna pregunta, pues quédense y pregunten. Y si no, pues ya terminamos. Entonces, cuídense mucho. Aprovechen sus vacaciones. Sobre todo, traten de relajarse. Hagan yoga, escuchen música bonita, coman bien. Cuiden sus emociones. Los quiero. Bye.
Uf, qué cansadores. Gracias a ustedes. Bye. Bye, Nomi. Cuídense mucho. Gracias, Betsabe. Cuídense. Bye. Bye, Mau. Bye, Rubén. Bye, Gerardo. Bye, Jesús. Rubén Fatality. Gracias, Emilia. Cuídate mucho. Bye. De que la inusitada tesitura que tenemos en el modo de proceder por la pandemia y demás. Nunca como ahora he visto la importancia de que tengamos ganas de hacer las cosas. Sobre todo versiones más arrogantes de mí cuando era joven pensaban, tenía muy claro algo así como, mira, esto es lo que hay que hacer, sí o sí y a cualquier costo, y pues si no lo haces eres un perdedor, ¿no? Y, y una parte de mí tiene razón, una parte de esa versión mía del pasado tiene razón en el sentido de que pues si quieres una meta pues tienes que hacer lo que tome, ¿no? Pero hay otra Ajá. parte de la versión contemporánea de mí que dice, bueno, es que a veces pues no es nada más eso, hay un contexto que se impone y con el que todas las personas tienen que lidiar de manera distinta y no puedes cancelar a las personas solamente porque pues no se ajustan a las expectativas que tú crees.